Y estamos con la doctora Patricia Macluf, que como ustedes saben ha estado antes acá, es experta en animales mamíferos marinos, ¿no es cierto? Ese es exactamente el doctorado, es en eso, pero conoce mucho más del mar pues que todos nosotros. Gracias por estar nuevamente con nosotros, esta vez para hablar de temas científicos. Gracias, José María. ¿Qué evidencia el krill, lo que se ha visto primero lo más fácil que lo de Pucusana? Yo no creo que mucho. La verdad es que el krill es parte de nuestro ecosistema, está ahí, los animales les encanta. Cuando hay abundancia de krill, todos los bichos del ecosistema marino de Humboldt se dedican a comer krill. Cuando yo estaba estudiando los lobos, sabía que estaban comiendo krill porque toda la caquita era roja. Y entonces ves la playa cubierta de lo que salió por el otro lado del animal que se comió el krill. Dejan de comer anchoveta y comen krill, como loquitos. ¿Ya? Y hay estas manchas de krill que están flotando y que están no a la deriva, pero digamos que se mueven con las corrientes. Son cardúmenes que van pasando... Sí. No es que se muevan activamente más, son llevados por las corrientes y entonces, ahora que estamos con las corrientes medias de cabeza, como te habrás dado cuenta, con esta cosa que está pasando, que es como un calentamiento, pero que no es un niño, pero ahora están diciendo que ya la probabilidad de que sea un niño este año está aumentando, dicen que a partir de julio existe una probabilidad 50-50. Ok. De aquí para adelante. Pero las corrientes están raras. Entonces, puede haber habido una mancha de krill que además ha entrado a la bahía de Pucusana, que es cerradita, nadie se los come ahí, entonces eventualmente se han varado. Porque una vez que entran es difícil que salgan, ¿no? Ahora, que exista krill es una buena noticia, digamos, para la corriente Humboldt, que está fría, digamos. Cuando no hay krill es que se retira la corriente y se pone el mar caliente. No necesariamente, pero es que no es el krill el de la Antártida. Ya. Esto es un bicho que se llama múnida. Múnida, que es el nombre local que le llaman múnida al camaroncito rojo este. El krill es la especie típica de la Antártida, que es parecida, pero que no es la misma. No, es mucho más chiquitita. El krill es como de 2 centímetros, estos son unos bichos de como 4 centímetros. Ok, ese krill de la Antártida sí es de aguas heladas, no como Sí. Claro, porque es el alimento principal de las ballenas, pero le gusta mucho a las ballenas, a las aves guaneras, a los pingüinos, a los lobos, a todo el mundo, porque es un animal muy nutritivo. Disculpe mi ignorancia, pero en la costa peruana hay ballenas. Claro, un montón. Hay 30 especies de cetáceos en la costa peruana. ¿Pero a qué distancia de la costa? No los podemos ver. Yo he visto una ballena azul a 3 kilómetros. Ah, pero hay que entrar a 3 kilómetros. No, de la orilla. ¿Ah, sí? Yo estaba sentada en la playa y la ballena azul a 3 kilómetros de la orilla, o por ahí, ¿no? Y cachalotes. Yo en Punta San Juan, donde hice mi tesis, he visto cachalotes, he visto ballena azul, he visto jorobada, orcas, por lo menos 6 o 8 especies de ballena y delfines ni hablar. No, eso sí, eso además los vemos desde la orilla sin ningún problema. Pero manchas que se demoraban 45 minutos en pasar delante mío. O sea, que imagínate los decenas de miles de animales, era como si el mar estuviera hirviendo de la cantidad de delfines que había. Por eso cuando tú me dices, uy, nos preocupamos porque se murieron 500 delfines, no sabemos cuántos tenemos. Probablemente tenemos muchísimos y sería bueno saber cuántos tenemos, pero no podemos. ¿Por qué no podemos saber? Porque no hay los recursos para hacerlo. Si con los justos tenemos los recursos para contar los peces que nos importan comercialmente. De los otros no sabemos nada, que no los comemos. Imagínate, para contar delfines y cetáceos, no hay pero sí se cuentan las toneladas de la anchoveta, ¿no? Claro que sí, eso sí, porque si no, ¿cuánto sacamos? O sea, claro, eso es una información de importancia comercial. Ok, la que no tiene importancia comercial no sabemos nada. Y eso es verdad en todas partes del mundo. Las especies que no son comercialmente importantes, la mayor parte no se estudian, excepto animales carismáticos, como los delfines, las ballenas, los lobos, los pingüinos. Entonces se invierte un montón de plata en estudiar estos animalitos porque a la gente le gustan. Y es más, cuando hay un varamiento de lobos y de aves, poca gente se preocupa, o sea, algunos que están delante se preocupan, pero es cuando se mueren los cetáceos que hay mucho ruido. Pero es que esta es una cuestión que yo pude observar, yo te dije, yo estudio comportamiento animal, y en las conferencias donde se estudian mamíferos marinos tienes los que estudian los pinípedos, los lobos marinos, las focas, y los que estudian las ballenas y los delfines, o sea, los con patas y los sin patas. Los con patas son bien emotivos, son los que en inglés se llaman los whale huggers, los abrazaballenas. Entonces estos hacen mucha bulla cuando se muere una ballena y se dedican a estudiar los varamientos. Mucho de lo que saben sobre estas especies se basan sobre animales muertos, porque como no los puedes ver porque están bajo el agua, es difícil, claro. Entonces el varamiento es como un evento importantísimo, entonces hace mucha bulla, y muchos son más por la emoción, porque
qué lindo el animalito, que más que... Y muy elucubrativa la ciencia alrededor de estos o sea, el pulpo no tiene quien lo ayude, pero no, digamos el pingüino sí. Exacto. Si tú te acuerdas del niño del 97-98, a eso iba a ir. 80% de nuestros lobos marinos se murieron, de las dos especies, el lobo fino y el lobo chuco, 80%. Yo he visto con mis ojos alrededor de la punta donde yo trabajaba 5.000 lobos muertos en 2-3 meses. Ahí sí 5.000. Yo estaba viviendo en esa época a la orilla del mar y era una cosa impresionante. Tenía que echarle pintura para reconocerlos de un día para otro, porque yo estaba contando todos los días cuántos salían, y si no los pintaba no sabía que ya los había contado. Imagínate esa mortalidad. Pero como no se murieron delfines, nadie hizo la bulla que está pasando ahora. Ahora, en el tema de los animales muertos, digamos, en el caso de esos lobos en el año 98, se murieron porque no había comida. Esencialmente sí. Ok. Entonces, ahora, ese niño fue particularmente especial. Claro. O sea, aparte de fuerte, comenzó en una época que no es normal. Comenzó por marzo, abril, cuando los animales estaban sin mucha... O sea, ya habían acabado de reproducirse, estaban débiles por la ayuna que hacen en la época de reproducción. Entonces se murieron todos los machos adultos, se murieron muchas de las hembras adultas, y más que morirse de hambre, se murieron porque ya venían con las defensas bajas, varios meses con poca comida. Entonces, a la hora de la hora, cuando el niño ya se pone bestia, en enero, diciembre, ahí comienza una mortalidad masiva porque... Sí, los pájaros buscaban comida también en cualquier lugar. Como locos. 80% de las aves guaneras también desapareció, 50% de los pingüinos, quién sabe cuántos de los delfines. O sea, nuestra fauna marina costera desapareció en masa. Y ¿quién dijo Pío? No, yo sí daba de comer a los pajaritos. Claro, pero la respuesta que tenemos ahora... me advirtieron que durante el fenómeno del Niño, con un calentamiento del mar, no se puede hacer nada. No, principalmente se mueren animales jóvenes, porque estos animalitos, los jovencitos dependen de sus mamás para alimentarse. Entonces, por ejemplo, las aves tienen sus pichones en el nido, van, comen y regresan. Los mismos los lobos le dan de lactar a su cachorro en tierra, van, comen y regresan a darle de lactar. Si la comida no está cerca, abundante, el cachorrito eventualmente se muere porque la mamá sigue buscando comida y cuando regresa ya se murió. Ya pasaron 10 días pues sin comer, se murió el animalito. Entonces, estos eventos del Niño tienden a afectar a los jovencitos primero, entonces se mueren los cachorritos del año. Cuando ya la cosa está fea, los de 2-3 años también se mueren, y cuando ya la cosa está gravísima y bien complicada, como el niño del 97, se mueren los adultos también. Entonces, por eso es que desde el 97 hasta ahora ha tomado mucho para que se recuperen estas poblaciones, pues se murieron los adultos. Entonces la capacidad de producción, de reproducción de estas poblaciones se vio muy disminuida. Ahora el cambio de política de manejo que hubo en el año 2006, de dejar más anchoveta en el mar, ayudó a que se recuperen estas especies. Eso le iba a decir, porque finalmente usted dice, estas especies son carismáticas y por eso se estudian y otras no se estudian, pero todo en el mar y en tierra está vinculado, es decir, si no hay anchoveta, entonces no hay lobo. Entonces, si el lobo se me comienza a morir, aun cuando yo no miré la temperatura del agua, es un indicador. Eso es lo que digo. ¿Por qué no se estudian estos, digamos, como vectores? Sí se estudian, y es más, o sea, el IMARPE estudia, cuenta los lobos. Pero digamos, para entender un lobo marino es un poquito más complicado que solamente saber cuántos hay, y una vez al año contarlos también necesita un poco más de información. Lo que hay que entender es que el ecosistema de Humboldt es uno de los más dinámicos del planeta. Y es más, la productividad del ecosistema de Humboldt está muy relacionada con este dinamismo. Lo que dicen es que el hecho de que haya un niño cada cierto número de años actúa como, ¿te acuerdas cuando las computadoras se malogran? ¿Qué haces? Las apagas y las prendes. Reset, ¿no es cierto? El niño actúa como un reset del ecosistema. A mí me dijeron que era como cuando el bosque se quema y después crece, regenera mucho más rápido, exactamente igual. Y que no solo los peces, digamos, cuando están las poblaciones bajas, se reproducen más rápidamente, sino que además, como los depredadores se murieron, crecen más porque no hay quien se los coma. Entonces tienes un fenómeno que te está constantemente renovando la productividad, y por eso los niveles de producción de peces en el Perú son excepcionales a nivel mundial. Ningún otro país del planeta tiene la productividad de peces que tenemos nosotros. China pesca más, pero China pesca alrededor de todo el planeta. Un montón de especies. Nosotros pescamos casi lo mismo, pero una especie frente a la costa peruana solamente. Y con esa se hace la harina, o sea que... Y somos primero, segundo, creo, ya no sé de qué productor. Primeros producimos más o menos un tercio de la harina del planeta. Claro, solo por la explotación de la corriente Humboldt. Exactamente. Y por ahí viene la cosa. Entonces, cuando el fenómeno del Niño baja, la corriente Humboldt se retira y los animales... No se retira la corriente Humboldt. ¿Se va para arriba o para abajo? Sigue ahí mismo. Lo que pasa es que
viene lo que se llama una onda Kelvin. La onda Kelvin es una ola caliente que cruza el Pacífico. Viene de Indonesia, a ver, sí. te lo explico con este vaso. A ver, perfecto. Clase de ciencia. Este es el Pacífico, ¿no? Ajá. Entonces tienes América a este lado y Asia a este lado. Perfecto. Entonces, normalmente los vientos empujan el agua hacia allá, entonces tienes más agua acá que acá. Se va a Indonesia, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, cuando se debilitan los vientos alisios o se revierten, ocurre esto. Ajá. Entonces, toda esta agua caliente que estaba acá se viene para acá. ¿Ya? Y cubre toda esa agua fría que normalmente... Entonces, el agua fría se va para abajo. El agua fría está abajo, pero el agua caliente está encima. Entonces, el afloramiento continúa ocurriendo, pero lo que está trayendo a la superficie es agua caliente sin nutrientes. Okay. Entonces, la anchoveta muere. No muere, está abajo. Está bajo el agua, a la anchoveta le gusta el agua fría. Entonces, claro. Los animales que tienen que comer anchoveta tienen que bajar mucho más profundo, invertir más energía, demorarse más tiempo. Es mucho más complicado y caro, energéticamente hablando, encontrar alimento a la anchoveta. Ahora, entonces, por eso es que se mueren. Y lo mismo le pasa a la pesca. ¿Pero por qué? ¿No? La pesca tendría que entrar más profundo. ¿Qué tan profundo? Redes, ¿qué tan más profundo puedes bajar las redes? Las redes tienen una sola profundidad. O sea, la red flota en la superficie y tiene X metros y hasta ahí nomás llega. Si la anchoveta se va por debajo de eso, ahí quedó. Y si se dispersa, peor aún. Entonces, claro. Normalmente ocurre en cardúmenes muy densos. Ahora, lo preocupante es cuando la anchoveta, cuando pasa lo que pasó en el 82-83, que la anchoveta, en los años 70, cuando en el primer colapso... se sobrepescó. ¿Sabes por qué se sobrepescó? Porque la anchoveta se juntó toditita en la orilla, en bolsones muy densos, muy asequibles. Entonces, en vez de parar la pesca, se dejó pescar y se la llevaron hasta la última boquita. No quedó nada. Por eso pasaron 15 años para que se recupere. En cambio, en el 97-98 se paró la pesca a tiempo, de tal forma que la anchoveta se pudo dispersar. Casi es bien interesante porque ellos dicen desapareció, no sabía nadie dónde estaba la anchoveta, por suerte, porque ni la pesca la pudo encontrar. Entonces, esa anchoveta que se refugió, quién sabe dónde, después del evento, ¡pum!, reventó y se reprodujo como loca, y entonces por eso es que tenemos ahora los niveles de anchoveta que tenemos. Eso hay que pensar, ¿no?, en ese dinamismo y en esa riqueza. Tenemos que parar acá, pero regresamos para hablar de pelícanos, delfines y de este informe de mortandad de aves y mamíferos marinos que emitió el Ministerio de Ambiente. Volvemos. Y seguimos conversando con Patricia McClub. Nos ha explicado algo muy dinámico que es la corriente del Humboldt. Pero ahora, ¿qué sabemos de los pelícanos? De acuerdo a este informe, han muerto también de hambre, básicamente. Ha habido un calentamiento en la costa norte, que inclusive se refleja en la pesca. La pesca ha estado toda concentrada en el sur, en el norte prácticamente no ha habido pesca. Y entonces, si la flota harinera no encuentra la anchoveta, imagínate los pobres pelícanos juveniles, que fueron los que se han muerto. Salieron, probablemente estos son juveniles que se han recién... Bien, no es destetado, pero comienzan a salir a pescar solos por primera vez de la isla Lobos de Tierra, que queda justo frente a la zona donde estamos. El tema es que todo el mundo se preocupó porque ocurre justo después de lo de los delfines, en el mismo sitio. Son animales juveniles que han salido a un mar que estaba empobrecido, con la anchoveta profunda. Estos pelícanos con las justas comen en la superficie, entonces se murieron. Lo que pasa es que hay mucha creencia, poca ciencia y mucha creencia. Entonces vienen las señales del fin del mundo. Cosas horribles que están pasando, estamos todos envenenados. Exacto. Bueno, el otro tema es el de los delfines, que esto, como ustedes... Pero además, la reacción que hubo de la gente local, de la municipalidad, de decir que no comas pescado, no vayas a la playa... Claro. Fue lo más desatinado que se pudo hacer. Ahora, ¿por qué no se salió a decir otra cosa? Creencia versus ciencia. Entonces, vamos a la ciencia. En el tema de los delfines, finalmente se hicieron los famosos análisis en la Cayetano. El problema, viendo acá, tengo el documento que comentamos, es que solamente se tomaron 2 muestras. 2 muestras. Cuando me llama el doctor Jun a decirme, ya salieron los resultados, le digo, ay, ¿qué salió? Negativo. Le digo, me dice, pero negativo, pero solo fueron 2. Yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo 2? No tenían, como no supone que 827 ejemplares. 77 bichos muertos, y que además habían hecho como 40 y tantas necropsias, y el otro señor tenía 30 y tantos ejemplares. ¿Qué pasó? No, es que solo 2 estaban en condiciones para hacer este tipo de necropsias. Ahora, el doctor Juan es también especialista en cuestiones moleculares.
muchas de estas procedimientos de descartar enfermedades en mortalidades de mamíferos marinos, uno trabaja con lo que hay, ¿no? Entonces, claro, lo que habría que averiguar, y estamos ahora en contacto con gente de Estados Unidos que quiere ayudarnos un poco más a estar mejor preparados para estas cosas, es tener los protocolos y saber hasta qué punto puede uno usar material de un animal que está en qué estado de descomposición, porque hay órganos que uno puede usar más allá de otros, hay grasa, hay tejido, pelos, etcétera. Habría que tener los protocolos exactos, claro, para saber qué hacer. Lo que pasa es que ya no se puede hacer nada, porque, digamos, cuando ya es muy tarde. Ahora, ya es muy tarde. Ahora ya no están los bichos. Ya no están. Ya, entonces, el problema es que, claro, negativo para brucela y para leptospira, o sea, no están. ¿Ya? Entonces, no se han muerto los delfines, de acuerdo a estos resultados, por un virus. Esos dos no se han muerto por un virus. Esos dos delfines. Esos dos delfines no se han muerto por leptospira, por brucela o por morbillivirus. Pero de los 873, cuando tienes un evento de este tipo, tienes una incidencia. O sea, de los 50 que uno prueba, claro, tienes un 70% que presenta positivo, pero no todos lo presentan. Entonces, puede ser que las condiciones en que se colectaron las muestras no estaban correctas, qué sé yo, pero no siempre encuentras un 100% de incidencia del vector. Digamos, para concluir, lo de qué se murieron los delfines será un gran misterio. No sabemos. Científicamente es un misterio. Sí. Lo que sí sabemos es que no se murieron de sísmica. De sísmica, eso sí lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el señor de Orca insiste en que se murieron sordos y que él les ha visto el oído. ¿Y dónde están sus fotos microscópicas? O sea, si le ha visto el oído y tiene las burbujas y tiene los tejidos y tiene todas estas evidencias y todos estos reportes de Estados Unidos, tiene que haber un reporte así igualito claro, con las fotografías microscópicas y todos los análisis que se han hecho y cómo de los 37 animales, tantos animales mostraron tal tipo de síntomas, etcétera. Y un laboratorio serio manda un reporte, así como ha mandado Cayetano Heredia. Acá tenemos todos los reportes de IMARPE, de Cayetano, todos los que han participado en las distintas el análisis de estas cosas y la forma que se han interpretado por IMARPE, tal vez, digamos, han pecado de optimistas de decir que esto no ha sido así. Claro. Pero hay que no, cualquiera que estudie epidemiología sabe que con 2 animales uno no descarta una epidemia. Claro, ahora, ¿este fenómeno del varamiento de delfines se ha dado en los Estados Unidos en algún momento? En muchas partes del mundo. Se ha dado en Europa, se ha dado en Norteamérica. ¿Y cuáles fueron las causas? Mira, casi 75% de estos eventos ha sido asignado a un virus, principalmente virus del tipo del morbillivirus. Por eso es que estábamos nosotros casi seguros que era eso. Pero ¿Y cómo se contagian de este morbillivirus? ¿Cómo llega al mar y cómo...? ¿Cómo llega al mar? Estamos botando todo tipo de cosas al mar todo el tiempo. ¿Por contaminación? Muy probablemente por contaminación. Humana. Exacto. Y existen estas cosas que se llaman las enfermedades emergentes. El ser humano está penetrando en ecosistemas en formas que no lo ha hecho antes. El SIDA, el Ebola, son parte del síndrome de que el ser humano entró a la selva, se puso en contacto con monos que tenían esta enfermedad, se contagió y mira lo que pasó. Probablemente estos son virus o de humanos o de otros animales que han sido vertidos al mar y que han entrado en contacto con poblaciones de delfines y se contagiaron y se expandió. Claro. Ahora, los delfines son animales muy sociales. Entonces andan en grupos grandes y se contactan con otros grupos, juegan entre ellos. Claro, eso no pasaría con la nutria, por ejemplo, que es un animal solitario. Sí, bueno, sería más difícil. Claro, entonces tiene que ser con animales de este tipo. Los lobos son muy sociales. Exacto. Pero por suerte no hemos tenido una cosa así. Ahora, hicimos nosotros hace varios años, y lo seguimos haciendo, estudios que se llaman de línea base, ¿no? Entonces tenemos veterinarios que vienen cada cierto tiempo y muestrean a los lobos, a los pingüinos, a las aves guaneras. Entonces sabemos qué enfermedades ya están presentes en estos organismos para saber, en caso que haya un evento de esto, si es un patógeno nuevo o uno que ya estaba presente y que se manifiesta porque la población está debilitada por X y Y. Claro, la pena en este caso es que no lo vamos a poder saber. No sabemos nada de nuestros delfines. ¿Ah, sí? Excepto que están acá, que hay una diversidad de casi 30 especies. Y que, sí, porque no son todos iguales. No, hay maravillosas diferentes especies en la costa peruana, pero
realmente lo que sabemos sobre nuestras poblaciones de delfines es mínimo. No sabemos nada de cuántos hay ni dónde están. O sea, hay grupitos costeros que son residentes en ciertas zonas de la costa que se conocen muy bien, ¿no? Hay algunos que los conocen por nombre, es más, venden los nombres de estos animales. Claro, o sea, pero los delfines, digamos, usted dice, andan en grupos, si se contagia uno, se contagia probable todo. Que se contagie. Ahora, se han muerto básicamente de 2 especies de delfines. Principalmente una. Una y otra un poquito de la otra. Sí. Pero solo de 2, no de las otras 28. No. Bueno, 28 en todo el Perú, hay especies nuevecitas, de las que han sido vistas 1 o 2 ejemplares en toda la historia, ¿no? Y las ballenas que están más mar afuera, depende de la distribución, de dónde ocurren los animales más sociales, que viven más pegados a la costa y que tienden a encontrarse más frecuentemente. Son los solución más simple fue decir que era la sísmica para terminar con la explotación petrolera, me imagino, la cual se le tiene... Es poco carismática, como dice usted. El petróleo siempre suena mal. Pues, suena mal, pues horrible, usted tiene la culpa. Si uno es ecologista, pues el primer culpable siempre es el petróleo. Siempre va a ser el petróleo, pero en este caso no lo fue. No. En este caso yo no creo que lo sea porque sísmica se da en todo el planeta con mucha frecuencia. Acá en el país se viene dando hace no sé cuántos años. Hay pues todo este reporte de la cantidad de sísmica que se hace en la costa peruana. Claro, 15 años de sísmica, además, porque lo que me ha explicado a mí es la única forma de conocer el fondo marino. Exacto. Si no puedes conocer el fondo marino, no puedes saber dónde tienes que explorar. Exacto. Entonces tienes que hacerlo de todas maneras, si no, no hay forma de que haya exploración. Entonces se hace en tierra también y se hace Lo interesante es que la sísmica te da una idea de cosas que se pueden hacer también en la selva, ¿no? Porque siempre se explora en áreas enormes y se afecta a enormes áreas de la selva. Lo mismo que se hace en el mar se podría hacer en la selva. Sísmica, o sea, exploración indirecta, desde el aire que te limita el área donde tienes que explorar. Pero se hace sísmica en tierra. Sí, yo sé. Yo sé, pero podrías reducir el área y reducir el impacto también. Si hay cambios por onda Kelvin este año, vamos a ver más de estos episodios. Posiblemente sí, porque el niño causa mortalidad. O sea, el niño ocurre, el niño es parte de nuestra vida y lo que tenemos que estar preparados es entender cada vez más estos fenómenos y cómo el cambio climático está afectando al niño. Entonces necesitamos tener más gente que estudie estas cosas y que pueda dar una respuesta correcta, que esté preparada, que sepa que hay que tomar más de 2 muestras. Obviamente, y que además en esta época hay que pescar un poquito menos para que la anchoveta esté, y después del niño también hay que pescar menos. Mira, para que la anchoveta es más, ayer me estaban diciendo que de repente no llegan a completar la cuota esta temporada porque está súper dispersa, se está moviendo mucho, ahora estuvo más en el sur, ahora se está moviendo para el norte. Acabo de estar en Pisco el día de ayer y no había pesca. Se han tenido que ir para el norte y entonces cuando la pesca se aleja pierde calidad porque hasta que la traen de vuelta a la planta ya está media podrida. Claro, ya no entiende. Esta historia, la ministra dijo que es un proceso de selección natural. Bueno, es que no es su especialidad. No es su especialidad, tiene recién unas pocas semanas en el cargo, está aprendiendo y está... Darwin no tiene nada que ver con esto. O sea, los delfines no están mutando una nueva especie. No, yo creo que ella con la mejor intención de decir que era una causa natural, implicándose que no era directamente causado por el hombre. Ahora, la contaminación sí es un impacto del ser humano en el mar, pero no estaban matados por un palazo en la cabeza o por una sísmica o por un envenenamiento o atrapados en una red. A eso se refería ella por una causa natural. Que no selección natural. O sea, no una mortalidad directamente causada por el hombre, sino indirecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Si el clima sigue así, y bueno, ahorita hace frío, pero ya han anunciado que este fin de semana va a haber temperaturas más altas en toda la costa peruana. Hay que esperar a todo nuestro mar. La vamos a tener más seguido acá en el programa para que nos diga qué está pasando. Hay que buscar más científicos, porque es bien gracioso. O sea, todo el mundo me pregunta a mí, y, o sea, ya no sé, ¿hay otros científicos? ¿No? Hay otros científicos, pero creo yo que tenemos que pensar en nuestro futuro y comenzar a meter a los jóvenes en estos temas, porque de verdad, como le decía a mi rectora, tenemos que crear carreras especializadas y además dar incentivos para que los jóvenes se dediquen a estas cosas, porque de verdad necesitamos saber. Necesitamos saber si estamos en la calle en estos temas. Un dato horrible. A futuro. Por ejemplo, se nos está desapareciendo el agua rapidito, ¿no? En los años 60 fue el último estimado de nuestro potencial de agua, que lo hicieron los alemanes. No hay científicos nuevos que se dediquen a estudiar estas cosas. ¿Dónde está la ciencia? Siempre me asusta cuando viene. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a ir a una pausa. Regresamos con la revocatoria a Susana Villarán, que no pudo ser. Volvemos.